El origen de la leyenda de La Llorona es muy antiguo, ya que tiene sus orígenes prehispánicos, mexicas y mayas en la forma de diversos personajes con características similares, presentes en las cosmogonías y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América, transmitidos de forma oral de generación en generación, hallándose relatos comunes pero en diversas imágenes, emblemas y símbolos, lo que le da a la leyenda una rica diversidad cultural, ya que durante la época colonial las generalidades de la leyenda tomaron forma. A través del tiempo, la leyenda de La Llorona se ha convertido en parte del imaginario colectivo de Hispanoamérica, trascendiendo fronteras, volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore y la imaginería popular de muchos países. En la actualidad, la leyenda continúa siendo muy popular, desde su origen en México hasta Argentina, Chile, así como en los estados del sur de los Estados Unidos, con mayor población de habla hispana, como en Arizona, Texas y Nuevo México. En el caso particular de México, el personaje de La Llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Esta es la presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos. Es una característica recurrente en la mitología aborigen de los pueblos prehispánicos. Es así como pueden encontrarse rasgos de estos espectros en varias de las culturas precolombinas. Con la llegada de los conquistadores, fueron asumiendo rasgos comunes debido a la expansión del dominio. La leyenda es una historia que posee referentes míticos en el universo prehispánico, que instaura su drama y su cortejo imaginario angustiante. Para explicar el origen de la leyenda de La Llorona, les diría que podemos verlo desde el enfoque literario. Los hechos ocurrieron realmente, donde una mujer mató a sus propios hijos, y a partir de allí, la historia se fue contando una y otra vez hasta convertir a la mujer en un fantasma y a la historia en una leyenda. Es decir, donde un mito se superpone sobre una historia real con referentes concretos. Es el caso en el que el mito de la diosa Zihuacótl se superpone con la historia de la Malinche y finalmente, en el origen parabólico, tiene una lectura apologética y simbólica, con un sentido oculto. Dentro de las leyendas prehispánicas, en las culturas ancestrales de América Latina, los mitos responden a las interrogantes sobre el origen del hombre y el universo. En los mitos mesoamericanos, en México, donde se tiene origen en Xochimilco y la selva lacandona, varios investigadores estiman que La Llorona, como personaje de mitología y de leyendas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas como Ahuecamnine entre los purépechas, Xonaxi, Quecuya entre los zapotecos y la Zihuacótl entre los náhuatls y la Xtabay entre los mayas lacandones. Siempre se le identifica con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. En el caso de Xtabay, lo Xtabal es la diosa lacandona que se identifica como un espíritu malo con la forma de una hermosa mujer, cuya espalda tiene forma de un árbol hueco. Al inducir a los hombres a abrazarla, los vuelve locos y los mata. La diosa zapoteca Xonaxi, Quecuya, en tanto es una deidad de la muerte, del inframundo y de la lujuria que aparece en algunas representaciones con los brazos descarnados. Atractiva a primera vista, se aparece a los hombres, los enamora y los seduce para después transformarse en un esqueleto y llevarse el espíritu de su víctima al inframundo. Ahuecamnine está considerada entre los purépechas como la diosa del hambre. Su nombre se dice traducir como la sedienta o la necesitada. También es la diosa de las mujeres que morían al dar a luz en su primer parto, los cuales, según se tiene la creencia, se volvían guerreras, lo que convertía en divinidades a estos seres, en objetos de adoración y ofrenda.
Estas abundancias en las diosas conectadas con los cultos fálicos y la vida sexual fue el inicio no solo de la Llorona, sino también de otros fantasmas femeninos que castigaban a los hombres, como la ciguanaba o la cegua o la sucia. Tenemos también el caso muy particular de los mexicas. La leyenda prehispánica surge de una multitud de narraciones. A la Llorona se le relacionaba con la diosa prehispánica Tempecutli, que purgaba una pena por haber ahogado a sus hijos en un río. Esta diosa era bellísima, tenía la capacidad de cambiar su rostro por el de un animal, si era mirada a los ojos, como los nahuales. Otro personaje con el que se ha relacionado era la diosa del inframundo, Nicantlecuti, que seducía y perdía a los hombres. También se ha propuesto que la Llorona es una hibridación de tres diosas mexicas: Xihuacóatl, la diosa madre y mujer serpiente; Teoyaominiki, la vigilante de los muertos; y Quilatzli, la diosa de los partos y los gemelos. Para los mexicas, este trío de diosas vagaban en la figura de una mujer vestida de blanco que lloraba por sus hijos extraviados, y escucharla era un mal presagio. Ahora que se acerca el día 2 de noviembre, se dice que esta hermosísima imagen de este fantasma vaga por todos los lugares donde se les recuerda. En la caída de Tenochtitlán se dice que muchas veces se oía a una mujer que lloraba, iba gritando por la noche y andaba dando gritos, y decía: «Hijos míos, ya tenemos que irnos lejos», y a veces decía: «Hijos míos, ¿a dónde los llevaré?». Se dice también que empezó a aparecer en el lago de Texcoco, en México, alrededor del año 1500. Los sacerdotes en la astrología interpretaron su presencia como una premonición de los sucesos que habría de suceder. Subían siempre a lo alto del templo y podían ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado de tal manera que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento, y con un desgarrador grito que decía: «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino?». Así es como se cuenta la leyenda de la Llorona. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde te encuentres. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium.